Un enorme complejo budista en Afganistán está bajo ataque, y los arqueólogos están en una carrera contra el tiempo para salvar sus tesoros. Durante casi 10 años, un equipo de arqueólogos tanto afganos como internacionales ha estado luchando para salvar miles de estatuas budistas, manuscritos, monedas y monumentos sagrados en el sitio de Mes Anak antes de que la violencia local ponga en riesgo los tesoros. Sien, conocida por las bombas al borde de la carretera, los ataques con cohetes, los secuestros y los asesinatos, el área al sur de Kabul alberga algo más espectacular, un extenso complejo budista que data entre los siglos III y V de 100.000. Pero no es solo la violencia local la que pone en riesgo estos artefactos. Una enorme operación minera por parte del gobierno afgano, que quiere aprovechar una enorme carga de mineral de cobre enterrada bajo las ruinas, podría borrar una parte importante de la historia. Se cree que es uno de los depósitos sin explotar más grandes del mundo, con más de 12 toneladas de cobre, ha captado la atención del gobierno afgano, que espera asegurarlo y el futuro del país. Durante décadas, los defensores del patrimonio cultural han sabido sobre la riqueza en Mes Anak, no solo monetariamente, sino en la importancia de los antiguos tesoros que esperan ser excavados y registrados. Saqueadores locales empezaron a robar algunos tesoros, sumando otra amenaza a la conservación de la historia del área. En 2007, los chinos obtuvieron derechos para extraer cobre en un 30 años por más de $3.000 millones. Con la promesa de construir infraestructura para el distrito subdesarrollado, los afganos dejaron pasar la oportunidad de recibir una inyección de 1.200 millones en la economía local. Pero uno debe preguntarse si el precio vale el riesgo de dañar los tesoros desenterrados. 7. Skara Brae, en la costa oeste de la Escocia continental, un archipiélago conocido como Skara Brae, es la aldea neolítica más completa del norte de Europa. Una vez hogar de agricultores que vivieron allí entre 3.200 a 100 yen y 2.500 a 100 yen. Skara Brae es más antiguo que tanto la Gran Pirámide como Stonehenge. Está tan bien conservado que algunos lo han apodado el Pompeya escocés. En 1850, una feroz tormenta azotó el archipiélago, lo que resultó en una marea alta y vientos de tormenta que arrastraron la arena y la hierba del gran montículo. Como si fuera suerte, la tormenta también descubrió los contornos de varias construcciones de piedra, y después de numerosas expediciones, se desenterraron un total de 8 edificios, permitiendo a los visitantes ver cómo se veía Skara Brae hace casi 5.000 años. Las casas tenían techos de césped, se construyeron sobre montículos, e incluían un hogar central y un tanque de piedra para almacenar el sebo. Con varias casas conectadas por pasajes cubiertos bajos, los edificios restantes están decorados de manera simple con camas, tocadores y asientos construidos completamente de piedra. En las excavaciones, arqueólogos hallaron piedra pómez volcánica de Islandia, usada por aldeanos para crear herramientas de piedra que llegaron a la playa. También encontraron joyería hecha de hueso y marfil, tazas y cuencos hechos de huesos de ballena y delfín, y varios otros artículos incluyendo colgantes, dados de juego, cuchillos y palas. Los habitantes de la isla también hicieron un tipo de cerámica conocida como cerámica estriada, que tenía surcos decorativos tallados en los objetos. Hacia el 2500 a.C., el asentamiento llegó a su fin cuando los aldeanos abandonaron sus hogares debido a un desastre que los arqueólogos creen pudo ser la pulverización de agua salada, que destruyó sus granjas con el tiempo. Hoy, los visitantes pueden caminar a través de una casa reconstruida y ver una serie de reliquias en el centro de visitantes para ver cómo vivían los habitantes de Skara Brae. 6. Irkesh, Siria. Durante años, Siria ha estado marcada por la muerte, la desesperación y la destrucción debido a la pobreza y la guerra. Sin embargo, un grupo dedicado de locales está intentando proteger un importante sitio arqueológico. Conocido como Tel Mosan, una alta montaña que se eleva casi 90 pies sobre las llanuras y a 3 millas de la frontera turca, es la ubicación de una singular sociedad urbana que surgió en el sur de Mesopotamia. Se creía que la vida urbana surgió primero en la zona alrededor del 3500 a.C., antes de extenderse al norte. Los arqueólogos llevaron a cabo excavaciones a pesar de la violencia y guerra local a su alrededor. Se descubrió una ciudad perdida mientras 12 hombres trabajaban para asegurar y preservar las paredes de ladrillo de barro del antiguo asentamiento. La antigua y sagrada ciudad de Urkesh fue importante para un grupo de personas que posteriormente influyeron en el imperio hitita. Investigadores hallaron un león de piedra en el santuario religioso,
notablemente similar a dos leones de bronce que ahora están en el Louvre y el Museo Metropolitano de Nueva York. Los dos leones tienen cada uno la inscripción: el rey de Urkesh construyó el Templo del León. ¿Podría ser ese templo Tal Mozan? Quizás aún no completamente convencidos, los excavadores encontraron más evidencia de la importancia del sitio, que incluía un tesoro de impresiones de sellos personales que decían Chupkesh, rey de Urkesh. Los sellos datan de alrededor del 2250 a 100, con otros mencionando a su reina Ugnitumralti del Imperio Acadio, que controlaba gran parte de Mesopotamia en ese momento. Excavaciones recientes desenterraron sellos y cerámicas en un edificio que data por radiocarbono de alrededor del 3500 a.C., la misma época en que se construían los primeros monumentos en el sur de Mesopotamia. Mientras los trabajadores siguen excavando el montículo, se acercan al pasado de Sirius y descubren la antigua ciudad antes de su ruina total. ¿Qué más crees que podrían encontrar los arqueólogos? Déjanos saber en los comentarios abajo. Y si te gusta este video, asegúrate de darle a los botones de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. 5. Persépolis. Conocida como el hogar del Rey de Reyes durante casi 200 años, Persépolis fue construida sobre una enorme terraza elevada con una serie de palacios reales. En ese momento no se necesitaban fortificaciones. En cambio, 10.000 guardias servían al placer del emperador, custodiando los palacios. La ciudad fue una vez la capital del Imperio Persa desde 500 a.N., 100 yen hasta 330 a. 100 yen. Hoy es un sitio con las ruinas saqueadas de un lugar que una vez fue elaborado. La capital del Imperio Persa, que se extendía desde Grecia hasta India, fue construida por Darío y su hijo Jerjes el Grande. Hoy, sin embargo, las ruinas descansan al pie de la montaña de la Misericordia en el suroeste de Irán y se consideran entre los mayores sitios arqueológicos del mundo. Reconocida por su arquitectura, planificación y arte, la ciudad real de Persépolis incluía edificios palaciegos como el Palacio de Apadana y la Sala del Trono. Una vez hubo recepciones y festivales lujosos de reyes y su imperio. Varias esculturas como toros alados gigantes, salas del trono y vistas impresionantes albergaban a guerreros y guardias, dignatarios y portadores de tributos. Aunque las ruinas de Persépolis no están tan decoradas como solían estar, aún sobreviven relieves evocadores con símbolos de suplicantes que traen regalos al rey y enormes tumbas reales talladas en la ladera de la montaña adyacente. Lamentablemente, Persépolis fue saqueada e incendiada por Alejandro Magno en el año 333 a.C. La dominación persa terminó. Alejandro extendió la cultura griega hasta la India, dejando a Persépolis en ruinas. 4. Ciudad Perdida. Oculta en lo profundo de la selva de la Sierra Nevada en las montañas de Santa Marta en Colombia, la Ciudad Perdida de Ciudad Perdida se encuentra en la exuberante vegetación verde. Construido hace más de 1000 años, el sitio arqueológico solo fue descubierto en la década de los 70 y desde entonces se ha convertido en una gran atracción en Colombia. A menudo comparada con Machu Picchu, la Ciudad Perdida está situada en una ladera y escondida en la selva sudamericana. El sitio es en realidad 600 años más antiguo que Machu Picchu, y la única forma de llegar allí es a través de una brutal caminata de varios días. Siguiendo senderos de tierra más allá de grandes plátanos y palmeras altas, la caminata de 29 millas asciende y desciende sobre pequeñas montañas. El sendero serpentea a lo largo del río Huitaca, atravesando regiones agrícolas en un área conocida por sus carteles de guerra y grupos guerrilleros. Con varias terrazas de piedra talladas en las laderas de las montañas escarpadas, un bosque frondoso ofrece un impresionante telón de fondo a la ciudad perdida. Hasta 1972, esta joya permaneció oculta hasta que los saqueadores, siguiendo los escalones de piedra del sitio, retiraron la vegetación para encontrar joyas de oro y cerámica invaluables. Después de años de saqueo, el gobierno colombiano protegió el sitio arqueológico y ha ayudado a reconstruir la antigua ciudad. Una vez fue hogar de más de 2.000 personas. La ciudad perdida fue construida por agricultores y alfareros que tallaron las terrazas en la ladera a 213.3 metros sobre el nivel del mar. Antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los antepasados de los grupos indígenas tallaron 1.200 escalones de piedra que conducían a la ciudad perdida, donde las terrazas ovaladas se situaban en lo alto de la selva. Esta ciudad precolombina, construida alrededor del año 800 de 100 es
sagrada para las 4 tribus que descendieron del pueblo Tairona y que habitaban la ciudad perdida antes de que los conquistadores los obligaran a huir. Aunque la ciudad fue redescubierta en 1975 por el mundo exterior, los descendientes de la antigua gente habían estado y continúan haciendo peregrinaciones regulares a este impresionante sitio hasta la actualidad. Te sorprendería saber que se descubrió un importante asentamiento vikingo en el sur de Groenlandia. Se conoce como Svalse, y el sitio alguna vez fue considerado un importante punto de reunión para los nórdicos, quienes este establecieron en un asentamiento oriental y llegaron a caballo, en barco o a veces a pie. En un momento había una iglesia en el sitio, con la última boda que tuvo lugar en 1408. Los restos de la iglesia aún perduran en la ladera, con evidencia de que fue construida sobre un antiguo cementerio medieval. Hoy, altos muros de piedra con algunas de las piedras que pesan hasta 5 toneladas aún se mantienen de 16 a 19 pies de altura. También hay establos islandeses cubiertos de césped con capacidad para 20 caballos. Antes de que Colón pensara en encontrar una ruta más corta a la India, los nórdicos ya habían establecido comunidades en Groenlandia. Valse, una granja en el asentamiento oriental, era la más grande de las 3 colonias vikingas allí. Los granjeros nórdicos de Islandia se asentaron cerca del año 985. Los vikingos construyeron la iglesia Hvalse en Groenlandia en el siglo XII para servir a los cristianos locales. En su apogeo, la parroquia de Hvalse incluía una iglesia y 14 edificios más, que podrían haber sido almacenes, hogares, un salón de banquetes y un complejo residencial. Aunque el interior de madera y el techo ya no existen, la iglesia de Hvalse y los restos de los otros edificios ofrecen una visión del pasado de Groenlandia y de los colonos que la abandonaron. 2. Calakmul, México. A 22 millas de la frontera con Guatemala, un remoto sitio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura conocido como Calakmul se encuentra entre una vasta selva. Tomando su nombre de las palabras mayas para dos y adyacente, Calakmul es conocida como la ciudad de las 2 pirámides adyacentes. Esto tiene sentido, ¿verdad? Existiendo durante 12 siglos, la ciudad está ubicada en el área sur del estado de Quintana Roo, en medio de la región maya. Una vez fue la ciudad más grande y poderosa en la coalición entre los asentamientos mayas de El Mirador, Nagbe y Oaxactán. Calakmul y sus otros contrapartes a menudo se encontraban en conflicto con sus vecinos del sur, específicamente con Tikal en Guatemala. En un momento, la ciudad tenía 50.000 habitantes y 6.700 estructuras en un sitio de 27 millas cuadradas. Era tan poderoso, se decía que influían sobre asentamientos hasta 90 millas de distancia. Construida de manera similar a Coba en Yucatán, la ciudad tenía una plaza principal que conducía a 20 centros urbanos secundarios y se cree que tenía más estructuras que cualquier otro asentamiento minero en la región. Varias plataformas grandes conformaban la plaza central, con un número de edificios dispersos por todo. 2 pirámides componen la estructura principal del sitio, con una que se extiende 130 pies y la otra 150 pies. Se descubrieron las pirámides mayas más altas. Se han encontrado 9 tumbas reales en su interior, con valiosos artefactos como máscaras de jade. También se pueden visitar grandes reservorios de agua en el sitio, con muchas esculturas en piedra y yeso. En las remotas ruinas se hallan más de 100 estelas conmemorativas de piedra. No es sorpresa que un área urbana tan grande estuviera bajo ataque, con frecuentes enfrentamientos entre Calakmul y la gente de Tikal. La ciudad caería ante Tikal en el año 700 d.C. y finalmente fue abandonada y nuevamente superada por la selva circundante. Una Taxila. Otro sitio del patrimonio mundial, esta vez ubicado en Pakistán, Taxila se encuentra en Punjab, que data del siglo V a.C. La ciudad es conocida como el centro del budismo en el país, con muchas estatuas de Buda en diversas etapas de su vida, desenterradas a través del tiempo. Estas estupas o santuarios budistas en forma de cúpula aún permanecen, con uno en el pico más alto de la zona y otros en un complejo de capillas y monasterios. También se han desenterrado allí cuevas mesolíticas y restos arqueológicos de 4 asentamientos tempranos, que muestran la evolución de la gente antigua durante 5 siglos. Otros sitios muestran la importancia prehistórica del lugar, con evidencia de que la zona estuvo habitada durante el Neolítico, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. El Montículo de Cerveza alberga algunas de las ruinas más antiguas de Taxila. Las ruinas de la ciudad
excavadas desde 1913 hasta 1925, revelaron calles estrechas y desordenadas y casas sin ventanas. Otras excavaciones descubrieron un tesoro de más de 1100 monedas, incluyendo una serie de monedas aqueménidas de Persia y monedas griegas, tanto del V como del IV siglo. Su ubicación la exponía a un clima tropical extremo y terremotos que todavía amenazan las ruinas restantes. Lamentablemente, cuando se excavó el montículo, no se tuvo mucho cuidado en registrar los hallazgos. Las excavaciones posteriores del sitio se realizaron con más cuidado, localizando cuentas de vidrio, cornalina, ágata y otras piedras preciosas como amatista y granate. En el 326 a.C., Alejandro Magno conquistó la zona, lo que causó que Taxila perdiera su independencia y se convirtiera en una capital provincial en lugar de ser el centro comercial entre la India Oriental, Asia Occidental y Cachemira. La importancia de Taxila declinó junto con las rutas comerciales hasta su destrucción final en el siglo V de Psaen y Seminose. ¡10! Momias de lengua dorada. A principios de este año, un equipo de arqueólogos desenterró varias momias con lenguas doradas dentro de 16 pozos de entierro en el templo de Taposiris Magna en Alejandría. Se cree que esto es parte de un ritual para asegurar que los muertos pudieran comunicarse con el dios Osiris en el más allá. Las tumbas datan de las épocas griega y romana. Los restos están mal conservados, pero contienen evidencia clara de cartonaje dorado y lenguas falsas de láminas de oro. Una momia contiene decoraciones doradas de Osiris. Otra lleva una corona con cuernos y una cobra de aspecto interesante en ella, así como decoraciones de pecho doradas que se asemejan a un collar con un colgante en forma de cabeza de halcón, que simboliza al dios Horus. Además de las momias de lengua dorada, el equipo encontró 8 máscaras funerarias de mármol, también datadas en las épocas griega y romana, que fueron elaboradas con detalle intrincado y hechas para parecerse a sus portadores, que probablemente eran de muy alto estatus. Estos artefactos recientemente descubiertos representan los últimos de muchos descubrimientos en el sitio, incluyendo monedas con el nombre e imagen de la reina Cleopatra VII, que se encontraron en la pared del templo. 9. Ciudad-prisión construida cerca de la actual Gaza, alrededor del año 1300 a 100, sí, aproximadamente hace 30.000 años. Se informa que la antigua ciudad de Rino 100 o Lera fue nombrada así por las caras mutiladas de sus residentes. Sus narices fueron cortadas antes de ser enviados a la metrópolis como castigo criminal. La ciudad funcionaba como una colonia penal, donde los prisioneros eran mantenidos dentro de sus muros de por vida. Los guardias se sentaban en torres de hasta 20.1 metros de altura, vigilando a los habitantes de la ciudad, sabiendo que si alguien escapaba, sería identificado rápidamente como convicto por la falta de nariz. Con muy poca agua o supervisión burocrática, la vida era dura en la ciudad, que más o menos se gobernaba a sí misma. Algunos historiadores dudan de su existencia debido a la escasez de pruebas del asentamiento, ya que la mayoría de los relatos son muy posteriores a su supuesta construcción. Durante el primer siglo a.C., el historiador griego Diodoro Sículo escribió que Rino 100 Olera fue fundada por el rey etíope Actesanis como un lugar para las personas condenadas por robo. Sin embargo, según el historiador griego Estrabón, la ciudad fue fundada por etíopes a quienes se les cortó la nariz como castigo por intentar invadir Egipto. Aunque nadie puede probar que Rinocolora existió, la evidencia muestra que cortar la nariz de alguien era en realidad una consecuencia criminal común en el antiguo Egipto. Servía para obstaculizar las expresiones de alguien, perjudicando tanto su cuerpo como su personalidad. 8. Musaraña momificada. Hace más de 2000 años, los antiguos egipcios enterraron musarañas, halcones y otros animales en la necrópolis de Halcones, un cementerio en el sitio de Cana en el delta del Nilo. Muchas de estas criaturas ya no existen en Egipto, lo que brinda a los investigadores la oportunidad de aprender sobre cómo han cambiado el medio ambiente y la biodiversidad con el tiempo. Descubrimientos recientes incluyen una musaraña momificada de un clima mucho más húmedo que el actual de Egipto. Esto indica que la región alguna vez fue mucho más húmeda de lo que es ahora. La musaraña de dientes blancos de la Parada Dorada, una criatura que data de hace 2000 a 2500 años, época que vio un aumento significativo en la aparición de cultos a los animales. La necrópolis del Halcón era un lugar para ofrecer animales en adoración al dios Horus. Ciertas especies se encuentran en cantidades tan grandes que los expertos creen que fueron criadas comercialmente, específicamente para el sacrificio. Pero las musarañas son una de las criaturas menos comunes encontradas en el sitio.
Esto podría ser porque eran más fáciles de atrapar que de criar, según Salima Ikram, quien coautoró un artículo sobre los hallazgos. Esto sugiere que la musaraña de dientes blancos de los Golden Stoats probablemente era nativa de la región, ya que habría sido capturada en su hábitat natural. Los científicos han identificado varias especies de musarañas en el sitio, y este último descubrimiento añade a su comprensión de la variedad de animales que el entorno podía soportar hace más de 2000 años. Si tuviera que unirse a un culto animal, ¿cuál elegiría? Déjanos saber en los comentarios abajo, y si te está gustando este video, asegúrate de darle a los botones de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Los 7 lápida de piedra del faraón. A principios de este año, un agricultor cerca de Ismaili, Egipto descubrió una lápida o estela de 2600 años de antigüedad vinculada al faraón Apries. Encontró el marcador de arenisca de 7.5 pies mientras preparaba su tierra para el cultivo y contactó a la Policía de Turismo y Antigüedades del país. La estela lleva la imagen de un disco solar alado, que a veces se asociaba con el dios del sol Ra, en un cartucho del propio Apries. Debajo de estas representaciones hay 15 líneas de jeroglíficos que están siendo traducidas actualmente. Fue un hallazgo muy curioso, de hecho. Apres fue un gobernante que reinó aproximadamente desde el 589 al 570 a.C. durante la 26ª dinastía. Egipto era independiente en ese momento, con su capital a menudo ubicada en la región norte, en Sais, según Life Science. El historiador griego Heródoto escribió que Apres fue asesinado o reemplazado por otro faraón llamado Amasis, después de luchar una guerra perdida contra los fenicios, que finalmente desató una guerra civil egipcia. Los historiadores esperan que los jeroglíficos de la estela arrojen luz sobre estos eventos desconocidos para la mayoría. 6. Las cartas de Amarna. Una colección de casi 400 tablillas de arcilla, conocidas como las cartas de Amarna, contienen los ejemplos más antiguos conocidos de diplomacia internacional. 100 on fecha del siglo XIV a.M. 100 detallan las correspondencias entre los faraones egipcios y sus rivales, incluyendo a los gobernantes babilonios, asirios, hititas y mitanios. Estas cartas reflejan las emociones humanas crudas que surgieron durante las tensas competencias y delicadas negociaciones entre los líderes regionales de la época. También contienen reglas y convenciones para estos tipos de interacciones que representan las primeras políticas diplomáticas. Es una compilación de los altibajos entre culturas contrastantes. El sistema Armada establece protocolos que nivelan el campo de juego entre diferentes poderes. Los gobernantes utilizaron el sistema por más de 2 siglos como parte de la construcción del imperio, cumpliendo su propósito de mantener una apariencia de paz y estabilidad entre las civilizaciones rivales. Las tabletas abarcaron los reinados de varios gobernantes de la dinastía 18, incluyendo a Amenhotep III Akenatón y posiblemente Smenkhari y Tutankamón. El primer lote de cartas se descubrió en 1887. Algunos investigadores modernos creen que fueron lamentablemente ignorados e insisten en que se debe prestar más atención a ellos porque ofrecen una visión invaluable de las relaciones internacionales antiguas. 5. Fuente de cobre de Egipto. Hay periodos de la historia antigua egipcia poco conocidos por los expertos. Uno de ellos es el tercer periodo intermedio, que duró desde 1070 a.C. hasta 664 a.C. Un nuevo estudio de 4 estatuas funerarias de bronce llamadas Ushaptis, de 3000 años de antigüedad, revela la existencia de una red de comercio de cobre entre los egipcios y la región de Arabaj, al sur de la actual Israel. Esta relación comercial persistió durante tiempos turbulentos, aun cuando civilizaciones próximas a Egipto colapsaban. En palabras de Ben-Dor Evian, curador de arqueología egipcia en el Museo de Israel en Jerusalén, la investigación muestra que Egipto continuó desempeñando un papel significativo en la región, a pesar de su conflicto interno y la decadencia de los antiguos imperios en el cercano Oriente. Los shaptis eran objetos funerarios comunes en el antiguo Egipto que se creía realizaban tareas por el fallecido. Los 4 que se examinaron en el estudio fueron encontrados en la capital del faraón, Tanis, y datan de algún momento entre 1056 a.C. y 1010 a.C., durante el reinado de Susenus I. Este marcó un periodo de incertidumbre, disturbios políticos e invasiones en Egipto, que se dividió en 2 reinos conocidos como Alto y Bajo Egipto. A pesar de la división, Susenus I logró importar cobre y facilitó la continuación del floreciente arte metálico de Egipto en ese momento. Estos hallazgos cuestionan la idea de que Egipto se volvió extremadamente aislado durante este periodo,
mostrando que, incluso en tiempos difíciles, la civilización mantuvo sus conexiones con el mundo exterior. En la necrópolis real de Dashur, al sur del Cairo, se encuentra la pirámide doblada, la más importante de las dos pirámides allí ubicadas. Ambas tienen alrededor de 4.600 años de antigüedad. Fueron condicionadas por el faraón Sneferu de la 100 Huarta dinastía alrededor del año 2600 a 100 durante el antiguo reino de Egipto. Con una altura de 100.5 metros, la pirámide doblada representa una transición arquitectónica entre la pirámide escalonada de Djoser, 2667 a 2648 a.C., y la pirámide de Maidum, c. 2600 a.C., construida en la misma época que la pirámide doblada. Su nombre se debe a su aspecto inclinado, resultado de su estructura que se eleva desde el suelo en un ángulo de 54 grados, estrechándose cerca de la cima en un ángulo de 43 grados. La ubicación de la tumba de Sneferu es desconocida, pero los investigadores creen que pudo haber sido enterrado dentro de la pirámide doblada. En 2019, el sitio se reabrió a los turistas tras una extensa reconstrucción por primera vez desde 1956. Los visitantes ingresan por el lado norte de la pirámide, cruzan un túnel de 79.2 metros y llegan a 2 cámaras. También pueden explorar la pirámide satélite más pequeña, de 18 metros de altura, que pudo haber sido dedicada a Heteferes, la esposa de Sneferu. 3. La ubicación de Puenet. Los antiguos egipcios importaron y momificaron babuinos cautivos durante siglos. Algunos de estos primates probablemente trabajaron como animales de servicio, ayudando a perseguir a los criminales, mientras que otros se usaban para adorar a Tot, una deidad que a veces se representa con cabeza de babuino. No son los babuinos en sí, sino de dónde vienen los que intrigaron a los primatólogos y al profesor de antropología, Nathaniel Dominy, quien le dijo a Life Science que los antiguos egipcios importaban primates de Puenet. Hay abundantes pruebas que sugieren que Puenet era un lugar real. Los registros históricos egipcios lo describen como la tierra de sus antepasados, y lo alaban por su abundancia de bienes comerciales como resina, oro, ébano, marfil y animales salvajes. Pero los expertos nunca han podido descubrir dónde está Puenet. Hasta ahora, tal vez, en un estudio reciente, un equipo de investigadores comparó isótopos de babuinos modernos con información de 7 especímenes momificados con la esperanza de que los resultados los llevaran a Puenet. 2 momias que datan del 1520 a. 100 yen y 1075 a. 100 yen durante el periodo del Nuevo Reino de Egipto provienen de una región de África Oriental que abarca partes de la actual Eritrea, Etiopía y Somalia. Otros 5 que datan del 332 a 100 durante el periodo ptolemaico parecen haber sido criados en cautiverio. Estos hallazgos indican que Puenet probablemente estaba ubicado en la región sur del Mar Rojo, a lo largo de las costas de Eritrea y Somalilandia, según Dominy. Aunque esto no está probado, todos los signos apuntan a que la conclusión es precisa, y el estudio ha acercado a los expertos un paso más para ubicar definitivamente lo que era, hasta ahora, un lugar aparentemente mítico. 2. Barcos solares. En 1954, los arqueólogos descubrieron un barco casi intacto en una fosa cerca de la cara sur de la pirámide de Keops, más conocida como la Gran Pirámide de Giza. El gran barco de Khufu, de 44 metros de largo, es uno de los barcos de tablones más antiguos del mundo. Brindó una perspectiva única sobre las técnicas de construcción naval del Egipto antiguo. Los investigadores creen que el faraón Khufu usó el barco para viajar de Memphis a Giza. A inicios de 2023, arqueólogos culminaron la excavación de un segundo barco de Khufu hallado en una fosa próxima a la Gran Pirámide. Apodados barcos solares, se cree que este y el primer barco de Khufu fueron utilizados por Khufu como parte de su personaje, el dios del sol Ri, durante sus viajes diarios a través del cielo. Otros expertos creen que los barcos eran embarcaciones funerarias y que posiblemente se usaron para transportar el cuerpo de Khufu por el río Nilo. Pero se desconoce con certeza el propósito del barco. Los investigadores esperan acercarse a la solución del misterio al examinar las 1.700 piezas del segundo barco recuperado que fueron llevadas al Gran Museo Egipcio para su estudio y ensamblaje. Con más de 4.500 años de antigüedad, este barco recién descubierto ya está ofreciendo nuevas perspectivas sobre las antiguas prácticas de construcción de barcos. La evidencia indica que los antiguos egipcios utilizaban metal en sus embarcaciones. Según CTME Science, TV Puyu indicó que el primer barco de Khufu probablemente estaba decorado con oro y adornos intrincados,
y estaba verdaderamente equipado para un dios entre los hombres. Aunque se desconoce si el segundo barco era tan magnífico, seguramente aportará nuevas perspectivas sobre estos barcos reales. 1. Los antiguos egipcios eran músicos habilidosos. La música jugaba un papel importante en la cultura y la vida cotidiana de los antiguos egipcios, quienes valoraban especialmente el arpa, el tamboril y la flauta, según el egiptólogo Dr. Bassam al-Shama. En entrevista con Asharq al-Aswad, describió inscripciones en las tumbas reales que muestran el arpa como un preciado instrumento de origen egipcio. Solo 2 docenas de artefactos, que dan testimonio de la habilidad musical del Antiguo Egipto, se exhibieron este año en el Museo Egipcio en Tahrir para conmemorar el Día Mundial de la Música. Los artículos incluían una placa funeraria con inscripción de un arpista, flautas de caña simples y dobles, y piezas de cuero coloreado usadas como cubiertas de tambor. Los antiguos egipcios utilizaban la música en muchos aspectos de la vida cívica y religiosa, incluyendo en festines, celebraciones, rituales y templos. Trataban la música como un arte organizado con reglas, así como supervisores y entrenadores respetados, según Egypt Today. La deidad Hathor estaba estrechamente relacionada con la protección de la música y los músicos en el Antiguo Egipto, así como la deidad Bes, que era el protector de los hogares, especialmente las madres, los niños y el parto. Estos lazos demuestran la importancia de la música en la vida diaria y eventos especiales de los antiguos egipcios. 10. Monstruo de dientes de sable. Algo aterrador ocurrió hace 260 millones de años. Por primera vez en la historia del planeta, se introdujo al mundo un depredador, posiblemente incluso más aterrador que cualquiera de los dinosaurios. Este depredador se llamaba Enos transibia. Era un monstruo carnívoro con enormes caninos de sable. Vivía en lo que hoy es Siberia y era significativamente más peligroso que cualquier otro depredador vivo en ese momento. El monstruo podía crecer hasta 12 pies de longitud. Su cráneo solo medía más de 2 pies de largo. Sus dientes eran tan grandes que podían perforar fácilmente la carne y atravesar cráneos. Más extraño aún, este monstruo probablemente no era como te lo imaginas. No era como un tigre dientes de sable. En cambio, era una especie de mezcla entre un mamífero y un reptil, un tipo de criatura conocido como un sinápsido. Vivió durante el período pérmico y sus dientes medían más de 6 pulgadas de largo. Podía correr tan rápido como un león y cuando atrapaba a su presa, usaba sus dientes para matar a sus víctimas por asfixia o simplemente dejar que murieran por pérdida de sangre. Era aproximadamente del tamaño de un oso, pero con dientes como un T-Rex. Honestamente, esta es una criatura de pesadilla, y si todavía existiera hoy, probablemente sería uno de los depredadores más mortíferos conocidos por el hombre. Aunque, conociendo a los humanos, probablemente lo habríamos cazado hasta casi la extinción si todavía estuviera por aquí, y suerte el resto que ve. 9. Antes de los dinosaurios existían los tiburones agmonistianos. Curiosamente, después de los dinosaurios también había tiburones. Los tiburones han sido depredadores constantes en los océanos por millones de años. Uno de los primeros y más aterradores tiburones fue una bestia llamada Agmonisteon. Vivió desde el final del período devónico hasta el inicio del período carbonífero. Lo más único de este tiburón prehistórico es que tenía una cresta en la parte superior de su cabeza que parecía un yunque. Los tiburones de hoy tienen una sola aleta sobresaliendo de su espalda, pero este tenía un yunque sobresaliendo de la parte superior de su cabeza. También tenía una colección de espinas, como pequeñas púas de puercoespín en su cabeza frente al yunque. ¿Para qué exactamente se usaban las espinas o incluso la cresta del yunque? Es un misterio total. Al parecer fue de carácter defensivo, como una especie de casco para protegerse de los depredadores, pero los científicos no tienen confirmación de esa teoría. Aunque este tiburón es espeluznante, probablemente no era tan peligroso según los estándares modernos. La bestia solo medía alrededor de 3 pies de longitud, básicamente un bebé comparado con el megalodón, que podía crecer hasta 60 pies de largo, o incluso el gran blanco moderno, que mide alrededor de 20 pies de largo. 8. El Scutosaurus fue un reptil muy extraño que existió antes de los dinosaurios. Se ha descrito como un reptil blindado que probablemente medía unos 10 pies de largo y pesaba 1 tonelada.
Este escalofriante monstruo reptiliano vivió hace aproximadamente 252 millones de años en lo que hoy es Rusia, en el crisol evolutivo que fue la era pérmica. Curiosamente, estas criaturas no están de ninguna manera relacionadas con los dinosaurios, sino que en realidad fueron antepasados muy tempranos de nuestras tortugas modernas. El Scutosaurus era una tortuga enorme sin caparazón que viajaba en grandes manadas para protegerse. En vez de un caparazón externo duro para repeler depredadores, el Scutosaurus poseía placas óseas en toda su espalda. ¿Recuerdas el aterrador monstruo de dientes de sable del que hablamos antes? Era en realidad el principal depredador del Scutosaurus. Vivían en Rusia al mismo tiempo, y aunque básicamente era una tortuga enorme, muy fea y con armadura, aún así no era rival para el carnívoro. El reptil ni siquiera podía masticar su propia comida, y en su lugar engullía comida junto con rocas. Las rocas ayudaban a moler la vegetación dentro de su estómago, facilitando el trabajo de los jugos digestivos. Supongo que los depredadores de la época pensaban que estaba premasticando toda su comida para ellos, y no tenían ningún problema en intentar convertirlos en tortugas gigantes, C7 escorpiones marinos gigantes. El escorpión marino gigante es exactamente lo que suena. Era un escorpión gigante que vivía en el mar hace unos 467 millones de años. Fue identificado como el euríptero más antiguo del mundo. Los eurípteros son artrópodos acuáticos ancestrales de las arañas, garrapatas y langostas que aún existen. Esta cosa era mucho más grande que una garrapata. Tenía aproximadamente el tamaño de una persona, y en realidad no era un escorpión. Era más como una langosta mezclada con una araña que podía alcanzar casi 6 pies de altura mientras se desplazaba por el suelo del océano. Haría que los escorpiones de hoy parecieran absolutamente enanos en comparación. El fósil de esta aterradora criatura fue descubierto en un cráter de meteorito en el noreste de Iowa. Según James Lamsdale, uno de los líderes en la excavación, el gigantesco escorpión marino fue uno de los depredadores más importantes de su época en el ecosistema del Paleozoico temprano. Fue notablemente preservado gracias a las aguas en el fondo del cráter del meteorito, que permanecieron sin perturbaciones durante millones de años y casi no tenían oxígeno en ellas. Es posible que existan otras criaturas similares que los científicos aún no han descubierto. 6. Trilobite gigante. Los científicos recientemente descubrieron una especie gigante de trilobite que vivió en las aguas frente a la costa de Australia hace aproximadamente medio billón de años. El trilobite medía aproximadamente 2.5 pies de longitud o el tamaño del antebrazo de una persona. Era una criatura de pesadilla que habría sobresalido por encima de los crustáceos modernos que viven en el sur de Australia. Los científicos también encontraron evidencia de que el monstruo pudo haber sido un caníbal que se alimentaba de su propia especie. Pero, ¿qué es un trilobite? Es un ser vinculado a crustáceos actuales como langostas, cangrejos y ciertos insectos. Los trilobites son de las criaturas más antiguas que los científicos han hallado. Se han encontrado miles y miles de especímenes de trilobites, ayudando a los científicos a entender lo que se conoce como la explosión cámbrica o la aparición repentina de vida en la Tierra hace unos 540 millones de años. En esta época surgieron los principales grupos de animales, pero la mayoría de los trilobites encontrados han sido diminutos, de solo un par de pulgadas o menos. Este trilobite en particular era un gigante, y los científicos lo nombraron Redlichia rex en honor al Tyrannosaurus rex, porque rex significa rey en latín. Y por supuesto, este trilobite era el rey de su especie. Es el más grande de más de 20.000 especies descritas. Si pisaras uno de estos mientras caminas por la playa, basta decir, te llevarías el susto de tu vida. 5. El Elasmosaurus, un monstruo marino descubierto en la Antártida, ha demostrado ser el más pesado de su tipo jamás encontrado. Esta bestia es conocida como un Elasmosaurus y pesaba unas impresionantes 15 toneladas. Más asombroso aún, a los científicos les tomó décadas desenterrar los huesos de este monstruo prehistórico en una pequeña isla frente a la costa de la Antártida. Este reptil acuático coexistió con los dinosaurios, pero no era uno de ellos. Evolucionó de algo que existió mucho antes de que los dinosaurios existieran, los reptiles terrestres. En algún momento de la línea evolutiva, los reptiles evolucionaron de nuevo hacia el océano, desarrollaron 2 pares de aletas y aprendieron a usar la locomoción para impulsarse a través del agua. Así es,
La evolución funciona en ambos sentidos. Llevó a algunos animales de regreso al agua tras volverse terrestres. Hasta ahora, los plesiosaurios, la familia del enorme Elasmosaurus, son los únicos animales que los científicos saben que nadan de esta forma. ¿Cómo se veía el enorme Elasmosaurus? Era como una mezcla entre un manatí y una jirafa. Para ser franco, se veía torpe, pero parecía delicioso para muchos grandes depredadores en esos océanos antiguos. Era un reptil extraño que podía llegar a medir casi 40 pies de largo, pero eso es en el extremo, con la mayoría de los Elasmosaurus creciendo solo hasta 5 toneladas, o solo una tercera parte de este monstruo monumental de la Antártida. 4. Arthroplura. El Arthroplura es un gigante invertebrado extinto que parecía un poco como un milpiés, pero podía crecer hasta casi 2 pies de ancho y hasta 6 pies de largo, aunque algunos científicos dicen que podrían haber crecido aún más. Imagina un milpiés más grande que tú corriendo por tu jardín delantero. Esto es lo que era un artrópodo. Y sí, era bastante aterrador. Según National Geographic, el artrópodo fue el insecto más grande que jamás haya vivido en tierra, y lo hizo durante la era pérmica entre 320 y 290 millones de años atrás. Fue redescubierto en Pensilvania, pero era un clima diferente al de hoy. En esta época, América del Norte y Europa estaban más cerca del Ecuador, cubiertas de exuberantes pantanos y vegetación. Toda esa vegetación, junto con los animales de la época que murieron y cayeron al suelo sin ser comidos, luego se descompusieron bajo la presión de las rocas, se convirtieron en petróleo, y eso es lo que estás utilizando hoy para calentar tu casa y conducir tu coche, por extraño que parezca. El enorme insecto tenía un cuerpo de 30 segmentos articulados, cada uno cubierto por placas. Estas placas se desprendieron cuando murió, por eso nunca se ha encontrado un fósil completo de un Arthroplura. ¿Cuál es el insecto más grande que has visto? Quizás no medía 6 pies de largo, pero probablemente era bastante grande. Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta este video, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. 3. Camarón gigante del Cámbrico. Recientemente se desenterró en Groenlandia un monstruo gigantesco de la era cámbrica. Se cree que esta criatura fue el primer filtrador que alguna vez surcó los mares. Tenía apéndices velludos por todo su cuerpo, como un camarón, que usaba para alimentarse de pequeñas criaturas que florecían en los nuevos ecosistemas marinos, organismos similares al krill. El monstruo similar a un camarón ha sido nombrado Tamesiocharis borealis y vivió durante la explosión cámbrica desde hace unos 540 hasta 493 millones de años. Según Jacob Winter, un paleontólogo de la Universidad de Bristol, probablemente evolucionó de uno de los depredadores más grandes de la época para convertirse en el mayor y más temible filtrador de cualquier lugar del mundo. Vivía específicamente en el Océano Ártico, pero esto fue en un momento en que el Ártico era un océano tropical al sur del Ecuador, por loco que parezca. Puede que no suene aterrador, pero este enorme monstruo de camarón medía 2.7 pies de largo. Esto en sí mismo no es tan gigantesco, pero el hecho de que parecía un alienígena con ojos en el extremo de tallos, una boca que parecía un pedazo de piña y largos brazos erizados, definitivamente habría sido algo aterrador de presenciar. 2. Dimetrodon. El Dimetrodon era un sinápsido mamífero que vivió hace unos 290 millones de años antes de hoy. Era una lagartija gigante que se extinguió 40 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios. Tenía una vela espinal gigante en su espalda hecha de huesos espinales que se extendían desde sus vértebras, lo que le daba una apariencia amenazante en vida y una apariencia espeluznante como esqueleto. Era un cuadrúpedo con cráneo masivo y mandíbulas llenas de dientes, cuyos esqueletos se han hallado principalmente en el suroeste de Estados Unidos. ¿Qué hacía este enorme monstruo reptil? Bueno, técnicamente no es exactamente un reptil. Aunque se confunde con lagartos o dinosaurios, no lo es. Aunque parecía un reptil y se parecía un poco a un lagarto gigante, en realidad estaba más relacionado con los mamíferos, aunque tampoco era realmente un mamífero. La clasificación de los animales antes de los dinosaurios es un poco complicada. Los científicos saben con certeza que el Dimetrodon era un depredador ápex que se alimentaba de peces y tetrápodos, incluyendo reptiles y anfibios. En cuanto a esa enorme espina en su espalda, los científicos creen que probablemente se usaba para la regulación térmica o para mantener su temperatura corporal en el nivel adecuado.
Una enorme libélula. Antes de que los dinosaurios caminaran por la Tierra, había una libélula gigante que te haría orinarte los pantalones si alguna vez la vieras. Se llama Meganuera y se extinguió hace unos 300 millones de años en el período Carbonífero tardío. Parecía una libélula normal, excepto que sus alas se extendían a más de 2 pies de largo. La libélula era tan grande que podrías haber levantado y volado con tu gato si este fuera bastante pequeño. Y lo habría hecho también, ya que era un monstruo depredador. Es el insecto volador más grande conocido y uno de los parientes más antiguos de las libélulas modernas. Los fósiles de este increíble insecto fueron descubiertos por primera vez en 1880 por mineros de carbón franceses, luego descritos adecuadamente en 1885 por el paleontólogo francés Charles Brongniart. No se han encontrado muchos especímenes, por lo que los expertos no tienen un entendimiento completo de la biología de Meganuera, pero sí dicen que probablemente tenía ojos enormes que eran mucho más grandes que su cuerpo, dando una nueva definición al término ojos saltones. Gracias por ver. ¿Cómo te sentirías viviendo con libélulas gigantes? Déjanos saber en los comentarios y asegúrate de presionar el botón de suscribirse para más videos impresionantes como estos. Nos vemos la próxima vez. Adiós.